Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Jueces capítulo 18. Y ya nos vamos acercando a este final del libro de Jueces. Estos capítulos que vienen son realmente muy interesantes porque nos van a permitir ver la condición del pueblo desde adentro. Desde adentro estamos mirando cómo era la condición del pueblo desde adentro, cómo era su corazón, cómo era el comportamiento de su gente, de los individuos. Así que es un capítulo que sé que va a traer mucha edificación a tu vida. Quiero recordarte que este estudio del libro de Jueces ya lo puedes encontrar tanto en YouTube como en Facebook. En Facebook en transmisión en vivo y en YouTube lo puedes encontrar como Jueces 18, Pastora Milena de Rojas, y allí vas a poder ver nuevamente esta poderosa enseñanza, compartirlo con tus amigos, compartirlo con tu familia y ser grandemente edificado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy colocamos delante de tu presencia este tiempo. Señor, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Que tu palabra traiga vida a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Micaía y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar del campamento el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla,
pon tu mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Amén y amén. Bueno, hijitos de Dios, este es un capítulo que nos permite ver la condición interna del pueblo, la condición en la que se encontraba el pueblo. El capítulo anterior vimos cómo Micaía era un hombre que se había levantado imágenes, imágenes de talla, de fundición, cómo tenía una serie de antivalores, cómo él mismo prácticamente había creado su propia religión, su propia manera de ver a Dios, su propia forma de consagrar las cosas a Dios. Hablaba de Dios, pero no tenía ningún fundamento de Dios, no hacía nada conforme Dios lo había establecido, sino que él lo hacía según a él le parecía. ¿Qué nos dice este capítulo? Este capítulo empieza con una frase muy importante. Dice que en aquellos días no había rey en Israel. Es decir, Dios no era su rey. Recordemos que hasta ese momento Dios no había levantado rey sobre Israel, porque el rey de Israel debería ser Dios. Dios debería ser su rey, pero en ese momento ellos no estaban viendo a Dios como su rey, no estaban viendo a Dios como su Señor. Dice la palabra que los de Dan estaban buscando posesión porque ellos no habían tomado posesión. Ahora, no es que Dios no les hubiera dado posesión. Recordemos que desde los tiempos de Josué, el Señor había repartido la tierra y les había entregado posesión, pero Dan no había querido tomar posesión de la tierra que Dios les había entregado, porque a los de Dan les gustaban las cosas fáciles. Ellos no querían pelear, ellos no querían guerrear por lo suyo. Al decir pelear me refiero a no querían guerrear por lo suyo, no querían luchar por lo que Dios les había entregado, no querían batallar por esas bendiciones que a ellos les pertenecían por derecho dado por Dios. Ellos querían las cosas fáciles. Así que, ¿qué hacen ellos? Ellos envían 5 hombres fuertes y les dicen: vayan ustedes, 5, de todos nosotros vayan solamente 5, recorran la tierra, explórenla y nos cuentan a ver si podemos ir a tomar posesión de esta tierra. Efectivamente, ellos van a explorar la tierra y llegan a casa de Micaía. Llegan allí hasta donde está Micaía, y cuando ellos llegan ahí, cerquita a la casa de Micaía, ellos reconocen la voz de este levita. Vamos a darnos cuenta más adelante que este levita era un personaje que tenía conocimiento o reconocimiento dentro del pueblo de Israel. Es decir, no era tan difícil identificar quién era, porque era un personaje conocido para el pueblo de Israel, y más adelante la Biblia nos va a describir
quién era este levita. Por ahora nos dice las características de este levita y cómo este levita había decidido ejercer su ministerio no por el llamado que había recibido de parte de Dios, aunque tenía llamado. O sea, él tenía llamado de parte de Dios, pero él no estaba ejerciendo el ministerio por el llamado que tenía de parte de Dios, sino por intereses económicos. Ellos llegan y le dicen, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, levita? Qué bueno encontrarte por aquí, ¿qué haces? Y él, no, lo que pasa es que llegué aquí a casa de Micaía y Micaía me dijo que trabajara para él, que yo fuera el sacerdote aquí. Me está pagando, aquí Micaía, miren todo esto que construyó, las imágenes tan espectaculares que tenemos, miren lo que Micaía ha construido, me ha dotado de salario, me ha dado salario, me da ropa, me da comida, no, aquí estoy trabajando, trabajando como sacerdote, trabajando como ministro. Así que les cuenta todo lo que Micaía había hecho. Miremos el versículo 4, dice, él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Vemos que él reconoce quien lo tomó por sacerdote fue Micaía. Él no está diciendo, es que Dios me llamó al servicio sacerdotal, no. Él está diciendo, es que Micaía me llamó al servicio sacerdotal. Es decir, de alguna manera él reconoce que su llamado es un llamado humano y no un llamado divino. El que lo puso fue un hombre y ahí no lo puso Dios. Dios no lo puso ahí, ese no era el lugar que Dios tenía para los levitas, mucho menos para ese levita. Pero vamos a ver que él dice, no, aquí Micaía fue el que me puso acá, él me llamó, es decir, él decía, es que yo soy el sacerdote, yo soy el sacerdote, yo soy el pastor, yo soy el ministro, pero había sido por un llamado humano, no por un llamado divino. Así que vemos como en el versículo 5 dice la palabra, y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Vemos que ellos no han consultado a Dios, los de la tribu de Dan no habían orado, ellos no le habían preguntado a Dios, Dios, ¿tú quieres que vayamos hacia esta región y tomemos posesión de esta tierra, aunque tú nos habías entregado otra tierra? Dios, ¿a ti te gustaría que fuéramos y conquistáramos esta nueva tierra? No, ellos no habían consultado a Dios. Vemos que ellos simplemente no habían querido tomar posesión de la tierra que Dios les había entregado, porque lo habían visto muy difícil, los enemigos los habían llevado a ellos a vivir hacia los montes, así que ellos dijeron, no, esto está muy difícil, entonces nosotros vamos a ir a buscar nuestra propia tierra, no la tierra que el Señor nos entregó, sino que nosotros vamos a ir a buscar nuestra propia tierra. Así que ellos no habían consultado a Dios, ellos simplemente tomaron la decisión de ir a buscar una nueva tierra, y cuando ellos ven a este levita, ellos le dicen, ay levita, pregúntale a Dios si Dios nos va a respaldar, ¿sí? Ellos no le consultaron a Dios, pero ahora les parece fácil que el sacerdote le pregunte a Dios si los va a respaldar o no los va a respaldar, ¿sí? Entonces, no, vamos a que nos profeticen, ¿sí? Vamos a que nos den una palabra profética, vamos a que nos adivinen el futuro, o vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero no porque han orado, no porque han ayunado, no porque le han preguntado a Dios, no porque le han consultado a Dios, sino porque para ellos es más fácil ir a recibir respuesta de un tercero que consultar al Señor. Y entonces en el versículo 6 el sacerdote les responde y les dice, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. El sacerdote les responde con una palabra de respaldo, les dice, miren, Dios ha hablado, vayan que Jehová está con ustedes. Pero esa palabra no venía de parte de Dios, es decir, él lo estaba diciendo como si Dios estuviera hablando, pero ahí Dios no estaba hablando, Dios no estaba en el asunto, pero él les habló palabra positiva, ¿no? Palabra buena, porque eso es lo que le gusta a la gente. Así como cuando las personas dicen, ay, voy a ir a que me profeticen, voy a ir a que me digan qué es lo que Dios va a hacer conmigo este año, y entonces a la gente le gusta
que le digan, vamos, este es el año en el que Dios te va a dar tu casa. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen amén? Este es el año en el que vas a viajar, prepárate porque vas a tener muchos viajes. ¿Cuántos dicen amén? Prepárate porque este año vas a estrenar. Y entonces la gente se mueve tras las emociones, eh, porque les gusta que les digan cosas buenas, cosas positivas, cosas que levanten el ánimo, aunque esa palabra no venga de parte de Dios. Ahora, no que Dios no te quiera dar todas estas bendiciones. La palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El detalle es que ellos estaban consultando algo que estaba totalmente en contravía a lo que Dios había establecido. Dios les había dado una orden y ellos no estaban cumpliendo esa orden. Ellos estaban haciendo su propio capricho, estaban haciendo su propia voluntad y haciendo su propio capricho querían que viniera una palabra de alguien, como si fuera aparentemente palabra de Dios, donde estuvieran validando lo que estaban haciendo. Como cuando una persona está en una relación de adulterio o se separa, se divorcia de su esposo, se divorcia de su esposa y se consigue una nueva pareja. Ya la palabra de Dios es clara. El Señor Jesucristo dijo que si una persona se separa, bueno, se puede separar por causa de la dureza de su corazón, y el Señor nos está diciendo, bueno, se separaron, finalmente se separaron, no es el plan de Dios, pero bueno, sí, definitivamente es una situación que se sale de las manos, se sale de control y hay dureza del corazón, sepárense. Pero el Señor es claro y dice, no se pueden volver a casar. El que se separa no se puede volver a casar. Sin embargo, vemos que hay personas que se separan, entran en una nueva relación y quieren que alguien les dé una palabra. Van donde el uno y donde el otro, pastor, ¿usted me puede casar? Y si llegan a la iglesia y les dicen, no, mijito, acá no los podemos casar porque es que usted ya está casado. Eso sería recasarlo, eso sería un recasamiento y aquí no aprobamos el recasamiento. Entonces se van donde el otro, pastor, ¿usted me puede casar? No, mijita, aquí no los podemos casar porque es que el recasamiento no es de Dios. Hasta que finalmente se van a consultar a alguien que les dice, oh, claro, Dios tiene una segunda oportunidad para ti, este es un nuevo comienzo, Dios en su misericordia te está dando una nueva oportunidad de rehacer tu vida. Y entonces la gente dice, ay, amén, amén, sí, esta era la palabra que yo quería escuchar, esto es lo que quieren escuchar mis oídos. Así estaba el pueblo estaba haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios, pero ellos querían escuchar una palabra de respaldo. Y como este levita les dijo, sí, sí, Dios está en el asunto, Dios está con ustedes, vayan en paz, porque Dios les va a dar la victoria, pues ellos se fueron contentos, ay, sí, esto es lo que queremos escuchar, vámonos, vámonos, porque es lo que le gusta a la gente. Vemos que ellos prefirieron consultar al sacerdote, aunque su palabra no proviniera de parte de Dios, y no consultaron directamente a Dios. Así que llega el versículo 7. ¿Y qué dice el versículo 7? Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Entonces, ellos llegan a Sidón y se dan cuenta que el pueblo es un pueblo seguro, ocioso y confiado. Y que en ese pueblo no hacía falta nada. Aparentemente ellos lo iban a tener todo en ese pueblo. Aparentemente no hacía falta nada. Y ellos dicen, no, este pueblo es muy seguro, este pueblo está ocioso. O sea, aquí hay un montón de gente floja. Y esta gente es muy confiada. No, esto va a estar pero facilito. Conquistarlos a ellos va a ser facilito. La tierra que Dios nos dio, no, allá hay que batallar mucho. Lo que Dios nos entregó, allá hay que batallar mucho. No, eso no nos gusta. En cambio, aquí está fácil. Como las cosas están fáciles, entonces no, vamos y tomamos posesión de esta tierra. Claro, aquí es mucho mejor. Y entonces se van estos 5 hombres y animan a sus hermanos y les dicen, hey, miren, vamos, vamos porque Dios nos va a entregar esta tierra. Ánimo, no sean flojos, no sean perezosos. Vamos a tomar posesión de esta tierra. Y solamente se levantan 600 hombres de la tribu de Dan. O sea, de miles de hombres que eran, apenas se levantan 600 a batallar. Los de Dan eran como flojitos, ¿no? Como flojitos. No solamente les gustaba lo fácil,
sino que eran perezositos. Y miren, ellos mismos están diciendo, no sean perezosos, pues porque se está descubriendo cómo era el corazón de la tribu de Dan. Una tribu facilista, una tribu perezosa, una tribu floja, una tribu que no quiere ir a batallar por lo que Dios les había entregado. Y bueno, de toda esa tribu, por lo menos 600 se levantaron a batallar, por lo menos. Bueno, algunos ahí se levantaron a batallar y a pelear para tomar posesión de esta tierra. Ahora, recuerda, Dios no les había dicho que tomaran posesión de esta tierra. Ellos la querían tomar porque lo veían fácil. Pero ni siquiera viéndolo fácil se levantó un buen ejército. Ni siquiera así se levantó un buen ejército. Ahora, si tú te estás preguntando en este momento, pero entonces al fin qué, pastora, tan raro, todo como tan enredado. Pues al fin que sí la tomaban, no la tomaban, sí era Dios, no era Dios. Bueno, pues es que Jueces nos está describiendo perfectamente cómo era el pueblo. Así estaba el pueblo, estaba mal, todo estaba mal, estaban haciendo las cosas mal y ellos mismos se estaban enredando en muchas cosas que Dios no les había mandado hacer. Jueces nos está describiendo exactamente la condición del pueblo. Y mira cómo muchas veces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, o no queremos pelear por lo que Dios nos ha dicho que peleemos, que batallemos, y preferimos las cosas como facilitas. Muchas veces somos perezosos, flojos, obstinados, y vemos que esto no trae ninguna consecuencia positiva, sino que al contrario, lo único que hace es traer destrucción. Ahora, versículo 14 dice la palabra: entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talle y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Vemos que estos hombres estaban muy confundidos y no lo sabían. Ellos estaban confundidos, pero no sabían que estaban confundidos. Ellos pensaban que allí estaba la presencia de Dios porque el lugar se veía muy religioso. Ellos decían: no, miren, aquí hay imágenes, aquí hay un efod, aquí hay terafines, este lugar se ve muy religioso, mucho cuidado aquí, cuidado con lo que vamos a hacer acá porque pues esto es muy religioso. Sí, el lugar era muy religioso, pero ellos sabían que a Dios no le agradaban las imágenes. Ellos sabían que ellos no podían adorar imágenes. Aquí estamos hablando de la tribu de Dan, estamos hablando de israelitas, estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que si ellos sabían que no podían hacer imágenes, cómo es posible que si ellos sabían que no le podían dar lugar a la idolatría, todavía seguían viendo la casa de Micaía como un lugar sagrado, como un lugar santo? Si ellos sabían que los levitas debían estar en los lugares asignados por Dios, allí en el templo, en las ciudades de refugio, en las ciudades que Dios los estableció, que no debían estar en las casas particulares, sino que había un lugar asignado por Dios. Si ellos lo sabían porque Moisés lo había dicho, porque Josué lo había dicho, entonces ¿cómo no abren sus ojos a decir esto no es de Dios? No, ellos seguían viendo eso como si fuera de Dios y no era de Dios. Estaban confundidos. ¿Por qué? Porque no tenían arraigada la palabra de Dios en sus corazones. Porque mientras Moisés estuvo con vida, mientras Josué estuvo con vida, ellos mantuvieron firme y radical la palabra de Dios y lo que Dios había mandado y lo que Dios había establecido. Pero cuando Josué ya no estuvo, ya ellos se olvidaron de lo que Dios había mandado. Y mira qué fácil fue para ellos dejarse confundir. Mira que hoy en día estamos viendo muchos peligros en la actualidad, porque a veces las personas asisten a lugares y no se sabe si ese lugar es sagrado o es profano. Tal vez nosotros como cristianos ya sabemos que no podemos adorar la imagen de la Virgen, la imagen del Sagrado Corazón, no podemos colocar ídolos de fundición, pero mira cómo en ocasiones se sigue dando lugar a la idolatría. Y hay lugares donde no se sabe si eso que se está haciendo es de Dios o es profano. A veces se hacen actos proféticos con elementos y con cosas que no se sabe si eso es un acto profético que provenga de Dios o más bien si es un acto de hechicería, de brujería, de
superstición, etcétera. Hay lugares donde en los servicios ya se confunde lo sagrado de Dios con el mundo. Ya hay tal vez algún tipo de danza, algún tipo de coreografía, algún tipo de música, algún tipo de elementos dentro del servicio que nos llevan a las personas a adorar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, sino que ya le dan lugar a la carne y se perdió por completo, se borró por completo lo que es la adoración a Dios. Y literal, hay lugares donde las personas pueden asistir y decir, esto es de Dios. O esto así como tan chévere que se ve, como tan guau que se ve, es más bien secular, es más bien mundano. Y vemos que ellos, sin saberlo, estaban confundidos. Ellos no sabían cuán confundidos estaban espiritualmente, cuán perdidos estaban espiritualmente, porque no se trataba solamente de estar confundidos, se trata de que estaban perdidos en sus razonamientos religiosos totalmente opuestos a la palabra del Señor. Así que ese lugar se veía muy religioso. Y dice en el versículo 15, cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los tefines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entonces llegan estos 5 hombres y se devuelven donde el levita y le preguntan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, bien, aquí trabajando, aquí en la casa de Micaía. Y entonces estos 5 hombres ya no están solos, sino que están con los 600 hombres de Dan, que vienen armados hasta los dientes y vienen con un objetivo: robarse los ídolos y llevarse al levita. Ellos dijeron, no, pues como aquí fue donde recibimos esta palabra de que Dios está con nosotros, pues entonces ya queremos que todo esto esté en nuestra tierra con nosotros, así que robémonos las imágenes y robémonos al levita. Mira esos antivalores que había entre el pueblo. O sea, ellos querían que la presencia de Dios estuviera con ellos, pero haciendo las cosas mal. Aparte de que se estaban llevando ídolos, imágenes y un levita, pues hombre, estaban haciendo las cosas mal, mal, por donde lo miren mal. Y aún así ellos querían el respaldo de Dios. Y vemos que así es la gente hace las cosas mal, y así quiere el respaldo de Dios. Hay hijos que son desobedientes con los papás, hacen las cosas mal cuando la palabra de Dios dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero no, ellos hablan mal del papá, hablan mal de la mamá, hablan mal con los amigos, les desobedecen, los hacen llorar, les hacen mala cara, son respondones. Y aún así quieren que Dios los respalde, que Dios los bendiga. Ay, Dios mío, ayúdame en el examen de la universidad. Ay, Dios mío, ayúdame en el colegio. Ay, Dios mío, ayúdame a conseguir un buen novio, una buena novia. No, todos lo están haciendo mal y quieren el respaldo de Dios. Personas que están en adulterio, pero quieren el respaldo de Dios con sus hijos. Ellos se portan mal, ellos adulteran, pero que los hijos se porten bien, ¿sí? Que la presencia de Dios esté ahí en la casa. Personas que hacen malos negocios porque están haciendo negocios torcidos, porque están haciendo negocios donde estafan a la gente, donde están cobrando cosas que no son, donde están haciendo doble contabilidad, pero aún así quieren que Dios los respalde en las finanzas. Entonces vemos que los antivalores que se veían en aquel momento son muy similares a los antivalores que se ven actualmente, porque tal vez podemos decir, uy, no, esos de Dan eran terribles, pero comparémoslos con nosotros mismos para que podamos darnos cuenta que la Biblia es un espejo, y así lo dice la palabra de Dios, que esta escritura es como un espejo que nos permite ver cómo está nuestro corazón y cómo estamos nosotros delante de Dios. Y si hoy estamos diciendo, ay, no, esos de Dan eran terribles, pues muy seguramente nosotros también estamos diciendo, ay, Dios mío, qué terrible soy delante de ti, estoy haciendo las cosas mal. Entonces,
¿Qué hacen ellos? Ellos buscan al levita. Y pensaron, no, pues como este levita nos dio una buena palabra, entonces debe ser que el respaldo de Dios viene por este levita, entonces robémonos las imágenes, robémonos las cosas y robémonos al levita. Ellos eran ladrones, pero religiosos. Ellos pecaban, pero sabían que hay un Dios. Como cuando una persona se droga, pero pues reza, ¿sí? Mientras está drogado, ahí está rezando, uy, mi chuchito lindo, papá, parcero, y sí, están haciendo lo malo, pero pues de alguna manera saben que hay Dios. O el que adultera con alguien, pero dice, ay, no, es que como es de la misma iglesia, o el que están en fornicación, ay, pero es que como es de la misma iglesia, la misma congregación, ay, no, Dios conoce nuestro amor, ¿sí? O el que va y sale a robar, el ladrón que roba, pero va y se encomienda a la virgencita. Sí, así estaban estos de Dan, igualiticos. Una decadencia de valores mezclada con aires de religiosidad. Es decir, la situación era terrible. Ahora, ellos se roban al levita, le dicen, camine levita, vaya con nosotros. Él les va a hablar, le dice, usted callado, cállese. Usted tiene que ir con nosotros, no lo vamos a dejar aquí, sino que viene con nosotros. Porque aquí, mijito, para usted es mejor servirle a toda una tribu, servirle a toda una multitud, que servirle a un solo hombre. Y vemos cómo este levita se pone feliz. Él dice, ay, qué emoción. O sea, ahora sí me van a seguir multitudes. Ahora multitudes, yo voy a ser el levita de multitudes. Vemos que este levita que primero había trabajado por plata, porque Micaía le ofreció plata, comida y vestido, y dijo, bueno, está bien, yo aquí me quedo trabajando como sacerdote porque aquí me van a pagar. Ese mismo no tuvo ningún reparo en decir, Chaito, Micaía, de aquí me voy porque ahora me van a seguir multitudes. El que estaba sirviendo por plata en el ministerio, ahora se va a servir por fama en el ministerio. O sea, él no estaba sirviendo por el llamado de Dios, vuelvo a decirte, aunque tenía llamado de Dios. No, él estaba sirviendo primero por plata y luego por fama. Aquí él estaba feliz porque ahora sí lo iban a escuchar multitudes. Así que a partir del versículo 22, Micaía junta a sus vecinos, él trata de rescatar a sus dioses, se va a gritarle a los de Dan, ¡hey, no se roben mis dioses, no se roben mis dioses! Y trata de salvar a sus dioses, o sea, imagínate, Micaía está salvando a sus dioses, ¿no se supone que sus dioses eran para que lo salvaran a él? Mira cómo la palabra nos muestra que definitivamente las imágenes y el levantar dioses que no son el verdadero Dios no sirve de nada. El único que te puede salvar es el Dios verdadero. El único que te puede rescatar es el Dios verdadero. Cualquier otra cosa o cualquier otro Dios al que tú le des el primer lugar o le quieras rendir tu vida o servirle a cualquier otro Dios, Él no te va a poder ayudar, no te va a poder salvar, no te va a poder rescatar. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿A qué le estás dando el primer lugar? Hay personas que le dan el primer lugar a su trabajo, a sus finanzas, a un amigo, a un amor. No, el primer lugar en tu vida lo tiene que tener Dios. Sus dioses no lo pudieron proteger de sus enemigos. Sus dioses no pudieron proteger a Micaía, ni tampoco lo pudieron proteger del sacerdote que él mismo se había levantado. No. Así que Micaía se va diciendo, hey, devuélvanme mis dioses. Y los de Dan ahí se devuelven con violencia y le dicen, hey, Micaía, a ver, ¿qué es tanta gritadera? ¿Por qué viene detrás de nosotros? ¿Qué es tanta gritadera? Y Micaía, pues es que ustedes están robando mis dioses, ¿qué quieren que yo haga? ¿Qué quieren que haga? Y ellos le responden, pues aquí entre nosotros hay gente de ánimo colérico, mijito. Mira, a ver, devuélvase para la casita y si no, vea lo que le va a pasar. Uy, así todo. Terribles los de Anon. Y dice, ay, Dios mío, y esos eran los hijos de Israel, esos eran los hijos de Dios. Qué carácter, Dios mío, qué carácter. Eh, qué temperamento. Y mire que aquí están hablando del temperamento. Aquellas personas que conocen un poquito acerca del comportamiento humano saben que el ser humano se caracteriza también por tener diferentes temperamentos. Y un temperamento colérico son esas personas agresivas, que se enfurecen fácilmente, personas impulsivas, personas que gritan, personas que se enojan, personas que se dejan llevar por la rabia, por la ira. Mira
cómo eran esa tribu de Dan. Les dice, mira, aquí hay gente colérica, aquí hay gente, mijito, que si usted se va a meter con nosotros, ay, prepárese, porque aquí lo que tenemos es pelea, o yo, pelea. Entonces Micaía, cuando él se da cuenta que él no puede hacer nada, él dice, bueno, está bien, llévense a sus dioses, llévense los dioses, y se vuelve todo triste para su casa porque se le han llevado sus dioses, porque toda la platica que había invertido, porque recuerden que esas imágenes de fundición le costaron harta plata a Micaía, bueno, más que a Micaía, a la mamá de Micaía, recuerden el capítulo anterior. Así que ellos ganan la batalla. Los de Dan se van ahora a conquistar esta tierra de gente que era ociosa, de esta gente que era que estaba segura, esta gente que estaba confiada. Los de Dan dicen, no, ahora sí, aquí tenemos los dioses, aquí tenemos el sacerdote, no, aquí vamos con toda. Y se van a conquistar esa tierra y efectivamente ellos ganan la batalla convencidísimos de que Dios los estaba ayudando. Pero qué equivocados estaban, porque realmente Dios no estaba en el asunto. Hay gente que dice, ay, Dios me ayudó en mi negocio. Ojo, si estás haciendo negocios torcidos, Dios no está allí, Dios no está en el asunto. No te equivoques. Hay personas que dicen, ay, es que Dios bendice nuestro amor. Ojo, si estás en adulterio, si estás en unión libre, si estás en fornicación, Dios no está en el asunto, no te equivoques. Hay personas que dicen, ay, es que Dios me bendice este nuevo año sí voy a tener la bendición de Dios. Ojo, si estás practicando supersticiones, agüeros, riegos, etcétera, Dios no está en el asunto. No te equivoques, no te equivoques. No siempre cuando te vaya bien en algo quiere decir que Dios esté en el asunto. Aquí se trata de obedecer al Señor, hijitos de Dios. Ahora, este levita, ¿quién era este levita? ¿Quién era este levita? Y aquí quiero hablarle de manera muy especial a las familias que tienen un llamado de parte de Dios. Y ojo, papás que tienen un llamado de parte de Dios. Ojo, papás que le están sirviendo a Dios. Ojo, abran sus oídos bien en este momento. Abran sus oídos. Vamos a ver quién era este levita. ¿Quién nos dice la escritura que era este levita? Dice el versículo, del versículo 29 al 31, dice, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de su padre Dan, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¡Ay! ¿Quién era este levita? Nos dice la palabra que Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron estos levitas allí en la tribu de Dan. Es decir, que este levita era o el nieto o el bisnieto de Moisés. Por eso era tan conocido. O sea, él venía directamente de la descendencia de Moisés. Venía directamente de toda esta descendencia sacerdotal, de este llamado de parte del Señor. Y vemos cómo este levita era terrible, terrible. Miremos algunas características de este levita, de este sacerdote desobediente, rebelde, de este sacerdote que no quiso obedecer la voluntad de Dios. Miren, era un hombre que no estaba en el templo o en el tabernáculo, aún sabiendo que el levita debía estar en el templo, debía estar en el tabernáculo de reunión o en los lugares que Dios había asignado para ellos, sino que él estaba era en una casa, ¿sí? O sea, él decidió abrir una iglesia de garaje o estar en una iglesia de garaje. Tenía ídolos cuando sabía perfectamente que Dios aborrecía la idolatría.
Decía ser usado por Dios o hablar de parte de Dios, pero era falso. Él hacía y hablaba lo que a él le parecía. Lo que a él le parecía. Él no hablaba de parte de Dios. Hablaba lo que a él le parecía diciendo que venía de parte de Dios. Terrible. Usaba a Dios para beneficio personal, pero no tenía una vida rendida a los pies del Señor. Su ministerio no lo realizaba por el llamado o por la relación con Dios, sino que lo realizó por negocio, por amor al dinero o por amor a la fama. Mezclaba lo sagrado con lo profano. Un poquito de Dios, un poquito de lo que le gusta al mundo. Esa era la manera como este levita ejercía su ministerio. Imagínate, terrible. Por eso, ojo papitos, que nuestras generaciones no se vayan a echar a perder. Ojo, hijos de líderes, hijos de pastores. Miren cómo la Biblia nos habla de una manera tan espectacular acerca de Moisés, cómo nos habla de manera tan espectacular acerca de Gersón, pero cómo este levita estaba haciendo cosas tan desastrosas y cosas tan terribles, y es muy triste, es muy doloroso que hijos de personas que le han servido a Dios con todo el corazón, hijos de personas que le han servido a Dios con toda el alma y con todas las fuerzas, finalmente se echen a perder porque no aprendieron a tener una comunión personal con Dios, porque no aprendieron a tener una relación personal con Dios. Y aquí también quiero hablarle a los papás, la orden que el Señor le dejó a Moisés y la orden que el Señor le dejó a Josué es que nosotros teníamos que instruir a nuestras generaciones, hablándoles la palabra por la mañana, por la tarde, por la noche. Mira, yo sé que no es fácil decirle a tus hijos, ¿qué hubo el devocional? ¿Qué hubo? ¿Leíste hoy la Biblia? Muéstrame el cuaderno, muéstrame qué escribiste, qué habló Dios hoy a tu vida, cómo vas con la lectura de la palabra, ¿qué hubo? Ya oraste, vamos a orar, vamos a orar. A veces los muchachos no quieren, pero es que esa es la orden que Dios nos dejó. Y esto no se trata de que tu hijo quiera o no quiera, o si le parece bien o no le parece bien, si está de ánimo o no está de ánimo, si se pone bravo, porque algunos papás dicen, ay no, pues es que se pone bravo, entonces yo mejor ya no le digo nada. No, es que mira cómo terminó este levita, mira cómo terminó este levita y tú no quieres que tus hijos terminen así. Y no solamente el levita se echó a perder, sino que el pecado de ese levita, la rebeldía de ese muchacho, mira cuánta gente terminó contaminada. O sea, Micaía se juntó con este levita, los dos hacen tremenda bomba y ahora se están contaminando todos los de Dan y ahora salieron a perder también los de esa tierra que estaban tranquilos, que no tenían problemas, y miren cómo por una palabra mal dada, una palabra que ellos pensaron que venía de parte de Dios, pero no era parte de Dios, se arma tremenda guerra, pueblo con pueblo. eh, o sea, un desorden terrible, una cantidad de antivalores terribles. Por eso, hijitos de Dios, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que educar a nuestros hijos en el temor de Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú que me estás escuchando, amas a Dios? Educa a tus hijos en el amor de Dios. Educa a tus hijos en el temor a Dios. Y jovencito que me estás escuchando, jovencita que me estás escuchando, mira, vale la pena leer la palabra, vale la pena orar, vale la pena todos los días consultar a Dios, crecer en ese temor a Dios, para que no vayas a terminar confundido como el pueblo de o la tribu de Dan, que no sabían si eso era de Dios o era del mundo, si era santo o era profano. Una mente muy confundida que finalmente los llevó a tener grandes pérdidas, y bueno, eso lo vamos a ir viendo ya en estos poquitos capítulos que nos quedan. Ahora, Dios les había mandado a cortar con la idolatría y ellos terminaron haciendo lo mismo que hace el mundo, pero en el nombre de Dios. Terrible. Gente que se llama cristiana, pero está actuando igual que la gente del mundo. En nombre de Dios están haciendo muchas cosas que Dios aborrece, que Dios ha mandado a cortar de raíz. Aquí termina este capítulo 18. Un capítulo que nos confronta, hijitos de Dios. Como les expliqué en el capítulo anterior, estos capítulos no están ubicados cronológicamente. Estos últimos capítulos del libro de Jueces realmente deberían ir al principio, ¿sí? Porque vemos que aquí nos habla acerca de esta descendencia de Moisés, Gersón, etcétera,
después de que Josué ha partido. Es decir, si nosotros quisiéramos ubicar estos capítulos para tener un mayor entendimiento, deberíamos ubicarlos al principio. Pero Dios nos permite verlos aquí al final para entender ya el corazón del hombre. Por eso, si tú quieres tener un estudio más profundo, un mayor entendimiento, estos últimos capítulos léelos, estúdialos y luego vuelve a repasar los primeros capítulos del libro de Jueces para que puedas entender definitivamente por qué Dios iba a enviar un libertador y cómo estos jueces fueron libertadores del pueblo de Israel, pero también cómo los libertadores no fueron suficientes. El pecado era tan terrible, el pecado era tan grave que un libertador no es suficiente para el pueblo. Ellos necesitaban un salvador. Por eso aquí la palabra nos permite ver con urgencia, ¡wow! Ellos necesitan un salvador. Ellos necesitan a alguien que transforme su corazón. Miren cómo está su corazón. Ellos necesitan un salvador. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos. Tú y yo no necesitamos un libertador o plata o bienes o riquezas. Sí, todas esas cosas son añadiduras. Pero lo que realmente tú necesitas para ver una transformación en tu vida es a un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Jesucristo es tu Señor, Jesucristo es tu Salvador. Por eso hoy te animo para que lo recibas en tu corazón y para que puedas tener una vida tomado de la mano del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, hoy te pedimos perdónanos por nuestra maldad. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones estamos confundidos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos confundidos. Señor, perdónanos porque en muchas ocasiones cometemos pecado, pero lo maquillamos con aires de religiosidad y pensamos que así las cosas van a estar bien. Señor, perdónanos cuando no obedecemos tu palabra y hacemos totalmente lo opuesto a lo que está escrito en tu palabra y luego buscamos justificaciones o validaciones externas para hacer lo que a nosotros nos parece, para actuar a nuestra conveniencia. Señor, hoy te pido perdónanos, lávanos, Señor. Reconocemos hoy delante de ti que necesitamos con urgencia un Salvador y ese Salvador ya vino aquí a la tierra. Ellos no tenían a Jesús, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y como Salvador. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, ven y que seas tú el Rey de mi vida, el Rey de mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, este capítulo, bueno, realmente nos confrontó y si el capítulo de hoy estuvo buenísimo, el capítulo que vamos a tener el día de mañana va a ser espectacular. Bueno, en el caso de Facebook, el martes, en el caso de YouTube, cuando tú estés viendo estos programas, porque el capítulo 19 realmente es uno de los capítulos más dolorosos y es un capítulo que a muchas personas les produce ganas aún de vomitar. Es muy fuerte. Así que no te lo vayas a perder. Hijitos de Dios, hoy viernes quiero recordarles que tenemos servicio a las 6:30 de la tarde. Estamos ofreciéndole al Señor primicias de nuestro servicio. Estamos en semana de primicias de servicio. Esta noche vamos a estar en un tiempo bien especial. Hoy vamos a tener personas maravillosas que van a estar sirviéndole al Señor en el ministerio de danzas. Por una noche van a ser parte del ministerio de danzas. Todos están cordialmente invitados. Si tú también quieres esta noche servir en el ministerio de danzas, simplemente tienes que llegar a la iglesia a las 5 de la tarde. Ahí va a estar Camilita esperándote. Vas a venir con traje blanco, tu camisa blanca o tu falda blanca, tu pantalón blanco. Pueden servir en danzas tanto hombres como mujeres, niñas, niños, personas adultas, personas pequeñitas. Así que la invitación está abierta para todos. Hoy a las 5 de la tarde llegas para que Cami te diga cuáles pasos vamos a hacer, cómo vas a danzar, cuáles son las canciones. Y a las 6:30 de la tarde tengamos un tiempo maravilloso para servirle al Señor en danzas. Así que todos están cordialmente invitados esta noche a las 6:30 de la tarde. Recuerda que desde las 6 en punto ya estamos orando. A las 6 ya las puertas de la iglesia están abiertas para que tú estés orando. Tienes media hora de un tiempo personal con Dios, de un tiempo a solas ahí con Dios. Y a las 6:30 ya estaremos todos juntos
en este poderoso tiempo de bendición y de cielos abiertos. El sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde, domingo 2 poderosos servicios, 7 de la mañana, 9 en punto de la mañana, y les recuerdo que estamos en enero, mes de primicias, para Dios lo primero y lo mejor. Esta semana estamos ofreciendo primicias de servicio, la próxima semana estaremos ofreciendo primicias de adoración, estaremos adorando al Señor, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que estaremos adorando al Señor con boleros, con música gospel, música hebrea, con rancheras, vallenatos y bueno, alabando al Señor de una manera hermosa y sobrenatural. La semana que sigue estaremos ofreciéndole al Señor primicias de nuestro cuerpo, 3 poderosos días de ayuno y oración. Sí, mi cuerpo también le pertenece al Señor, así que mi primer ayuno, 3 días ayunando y orando. Y la última semana le estaremos ofreciendo primicias de nuestro tiempo. Estaremos 3 poderosos días de 5 a 6 de la mañana de manera presencial en el templo, todos orando, dándole el primer lugar al Señor, alabándolo antes de que salga el sol. Así que para Dios lo primero y lo mejor. Y culminamos el domingo 4 de febrero con la gran fiesta de primicias, entregándole al Señor primicias de nuestras finanzas, así como Él lo ha establecido en su palabra. Así que, hijitos de Dios, enero, mes de primicias, primicia, lo primero y lo mejor. Un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.